Hola amigos y amigas del taller de Filosofía para la Vida del PEAM. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes lo tengan grabado de la clase que tuvimos el martes pasado, martes 22 de marzo. Bueno, como recordarán, hemos profundizado un poquito más en el concepto de prudencia, de sensatez, un concepto muy trabajado en la filosofía griega y que en los sucesivos encuentros que hemos tenido hemos podido valorar como una condición que en todo caso se digna también a la condición humana, al ser humano, porque viviendo en una época en la que el conocimiento es sumamente veloz, en que el conocimiento está fragmentado y también la propia velocidad de la vida, de la sociedad, no nos permite encontrar ese espacio para pensar y para, como decíamos, algo que es muy propio de la filosofía, pero no exclusivo, para reflexionar fundamentadamente, para hablar fundamentadamente acerca de los distintos ámbitos de la realidad. Y habíamos puesto a la prudencia en un contexto preciso de la filosofía, de la ética, de la filosofía aristotélica, hablando de, preguntándonos acerca de cuándo una persona puede considerarse prudente o sensata. Recuerden que cuando nosotros estamos en una conversación y consideramos que estamos frente a un interlocutor, una persona sensata, valoramos mucho la sensatez porque decimos es una persona ubicada, que escucha, que se cuestiona sus propios puntos de vista y que considera la mirada del otro. Decíamos, ¿cómo saber cuando una persona es prudente? Entonces nos remitimos a Aristóteles, nos remitimos a la Ética Nicómaco, como les decía, en la que él considera que una persona realmente virtuosa en ese sentido es la persona que, cuyas acciones, cuyo pensamiento tienden al justo medio. Y decíamos que el justo medio tiene que ver con una moderación, una medianía, es decir, no irse ni a un extremo ni al otro. Pero también decíamos que para Aristóteles el justo medio es un justo medio relativo, no es un justo medio absoluto, porque, y de ahí vino nuestra conversación acerca de nuestra finitud, decíamos, no podemos tener obrar o pensar o opinar por un justo medio, bueno, acá tengo un alumno, absoluto, porque nosotros, los seres humanos, somos temporales, somos finitos en el tiempo y por lo tanto no estamos en condiciones de tener una medida absoluta de las cosas. ¿Esto qué significa? No podemos tener una verdad absoluta, no podemos decir nada definitivo y cerrado para siempre, justamente porque somos temporales, porque somos finitos, y esa finitud es la que nos condiciona, es la que en todo caso construye nuestra condición humana, que es tener ese límite, que por lo tanto es celebrable de alguna manera porque la contribución de todas las miradas, de todos los puntos de vista, enriquecen nuestra mirada de la realidad y por lo tanto nuestra comprensión de la realidad. Bueno, sobre este principio de la sensatez, de una mirada racional, equilibrada sobre la realidad, no tan veloz y respetuosa de la diversidad, es que comenzamos a entrar de a poquito en el tema que es el motivo de nuestro taller este año. El tema de la mente, para lo cual apuntamos a la relación entre el animal, el humano y la máquina.
inteligencia artificial, los ordenadores, como quieran llamar. Para plantearlo de una manera por ahora muy elemental, muy simple, yo les diría que cuando nosotros nos preguntamos por la mente humana, en realidad nos estamos preguntando por esa incógnita, mente, psiquis, alma. No sabemos hasta que avancemos bien cómo podemos denominarlo, y esto también obviamente depende de las teorías, de los posicionamientos teóricos y también de los posicionamientos en relación a las creencias. Pero bueno, cuando hablamos de la mente humana, en todo caso nos estamos preguntando de esa incógnita que todavía no podemos definir, que es un poco la fuente de aquello que nosotros deseamos, aquello que nosotros queremos, que es la fuente de nuestras decisiones, que es la fuente en todo caso de nuestros conocimientos. Ahí en todo caso también se pueden producir nuestros conocimientos. Y como les decía, para comenzar a empezar a plantear problemas en filosofía, si no planteamos problemas no estamos diciendo nada, dado que las respuestas definitivas, como acabamos de decir hace un ratito, no estarían a nuestro alcance. Vamos a plantear problemas. También les dije, si se van a su casa con muchas preguntas, inquietudes o más dudas de las que trajeron al taller, es un buen síntoma. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, porque nos vamos a poner a pensar, y eso a todas luces es bueno. Decía que comenzamos a introducirnos en posibles salidas a la pregunta acerca de la mente, tratando un autor que es de 1904, nació en 1904, murió en 1990, se llama Skinner. Yo después les voy a mandar también el enlace de un video que vimos en la clase, y que lo podríamos enmarcar, digamos, en el ámbito de ciencia y conducta. ¿Qué propone Skinner? En realidad, bueno, su teoría puede denominarse la teoría del condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque Skinner hace foco no justamente en estas entidades que en la historia se han dado a llamar alma, psiquis, mente. Él dice, todo eso son entidades oscuras, no podemos saber, no podemos tener ciencia de eso porque no son observables, porque no tenemos la manera de cuantificar, no tenemos la manera de medir este tipo de entidades. Yo sé que muchos están pensando que con el avance de las neurociencias esto ya ha avanzado mucho, pero todavía estamos en 1900 y algo, y los avances, bueno, comienzan a gestarse recién en esa época. Me refiero en relación a las neurociencias que hoy tienen tanta potencia. Él dice, no, lo que nosotros tenemos que mirar es la conducta. Es lo único que podemos observar, es lo único que podemos medir, por lo tanto es de lo único que podemos hablar. Esto, ¿saben a quién nos recuerda? Nos recuerda a aquel filósofo del siglo XX, del famoso Círculo de Viena, Rudolf Carnap, que decía, no nos compliquemos. Si tenemos que explicar el fenómeno cultural, ¿no?, de la guerra entre los seres humanos, estudiemos la guerra entre las hormigas, porque no hay más que una diferencia de complejidad cuantitativa. Los seres vivos, desde el más simple hasta el más complejo, como el ser humano, tienen ciertos mecanismos de conducta que aparecen en todas las especies, y si nosotros queremos conocer lo más complejo, que sería lo propio del ser humano, tenemos que estudiar primero esa conducta de las especies
menos complejas. Y es algo parecido, como les decía, a lo que propone Skinner. No nos compliquemos inventando entidades oscuras, hipotetizando, o sea, ensayando respuestas sobre cosas que no podemos, hoy se diría que no podemos chequear. Vamos a la conducta, ¿qué es lo que se ve? En este sentido es muy cientificista Skinner, por supuesto, porque trabaja con el concepto de causalidad. ¿Por qué? Porque él dice que una conducta siempre es consecuencia de un estímulo. No en el sentido que lo proponía aquel conductista, Pavlov, que hablaba de que la conducta era la respuesta a un estímulo. Lo que propone Skinner es algo un poquito más complejo, que como dije se llama condicionamiento operante, y que tiene más que ver con un patrón complejo de respuestas frente a también una serie compleja de estímulos y no una reacción, ¿no? Como era la saliva del perro de Pavlov cada vez que se tocaba una campanita, ¿se acuerdan ustedes? Se le daba carne. Siempre tuvo esta respuesta hasta que le sacaron la carne y cuando sonaba la campanita salivaba. Entonces, bueno, ahí se había generado esta teoría de la conductista. A partir de este experimento también que se puede observar, que se puede repetir, que se puede ejercitar en laboratorio. De esta manera también trabajó Skinner con experimentos con animales. El video que nosotros vimos trata de una paloma, la famosa caja de Skinner, una paloma que está en una caja y que, como les decía, frente a un complejo de estímulos hay también un patrón complejo de respuestas, hasta tal punto que se podría haber dicho que la paloma de Skinner, bueno, podríamos haber dicho que puede leer, ¿no? Porque con ciertos estímulos picoteaba una palabra y con ciertos estímulos picoteaba otra palabra. Si a eso nosotros antes del estímulo le agregamos una pregunta que dice a la izquierda y la paloma picotea la palabra árbol, bueno, la conclusión es que sabe leer, que ha pensado, todo lo que tiene que ver con el pensar, con el lenguaje, con lo abstracto del lenguaje. Error, según Skinner. En realidad la paloma responde a un complejo de estímulos y su respuesta también es un patrón complejo justamente de reacción frente a esos estímulos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué problema nos plantea? Si estamos diciendo que este tipo de experimentos se hacen para conocer la conducta humana, lo que estamos aprendiendo en todo caso es que toda la cuestión reflexiva, la cuestión del aprendizaje, la inteligencia humana no tienen ningún tipo de relevancia. Aquí Skinner estaría en contra de lo que llamamos intelectualismo. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto que tanto nos preocupa como seres humanos, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué tomamos tales o cuales decisiones? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué vamos de viaje a un lugar y no a otro? No sé, se me ocurren miles de cuestiones súper sencillas que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué obramos así en esta situación en nuestra vida? La explicación entonces no tendría causas profundas, ni oscuras, ni demasiado complejas, sino que la explicación apuntaría a decirnos que toda nuestra conducta responde a un conjunto de estímulos y esa conducta es esperable
si esos estímulos están presentes. Cuando nosotros ponemos los estímulos, podemos esperar determinada conducta. Cuando nosotros quitamos los estímulos, esa conducta se suprime. Para pensar, es problemático, es complejo. Uno siempre ha deseado ser dueño, dueña de sus pensamientos, de sus decisiones. Ha querido poder decir, yo tomé esta decisión para mi vida. Skinner nos pone ahora en una situación compleja, incómoda, porque nos está diciendo en definitiva que estamos impulsados por determinados condicionamientos y no por nuestro propio raciocinio, por nuestra propia capacidad de decidir. Sigamos pensando.